Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video vamos a hablar acerca de la pornografía, así que quédate conmigo. ¿Tú sabías que en Estados Unidos la industria pornográfica factura más que Hollywood? ¿Sabías que por lo menos hay 300 estudios que se dedican a la filmación de películas pornográficas, lo cual genera miles de millones de dólares? ¿Sabes cuál es la hipocresía del porno? Que el estado de Utah en Estados Unidos es el estado más religioso. Sin embargo, la Universidad de Harvard hizo un estudio para ver cuál era el lugar en donde se veía más pornografía en los Estados Unidos y Utah resultó ser el estado más pornográfico de todos. Entonces, pues por un lado es el estado más religioso y por otro lado es el estado que más pornografía ve. Durante la época franquista fue donde más censura pornográfica ha habido en la historia. En la industria pornográfica, usualmente cuando las personas son de edades muy diferentes, es lo que más le llama la atención al público. Por eso es que los videos más descargados en los sitios pornográficos son los que son con hombres muy grandes con mujeres muy jóvenes. ¿Sabías que hay pornografía para ciegos? La canadiense Lisa Murphy lanzó una revista llamada Tactile Minds, que básicamente es una revista pornográfica para ciegos que funciona por medio del braille y tiene un costo de $230, el cual incluye imágenes desde pechos hasta penetraciones. ¿Tú sabías que cuando un hombre ve pornografía no se fija tanto en la penetración, se fija más en los gestos que hace la mujer al momento de tener relaciones? ¿Tú sabías que el porno lésbico es la categoría preferida de las mujeres en los sitios pornográficos? ¿Sabías que el porno gay masculino es la segunda categoría que más ven las mujeres en los sitios de pornografía? El porno gay masculino es la segunda categoría que más ven las mujeres en los sitios pornográficos. La primera película pornográfica con créditos se filmó en 1971 y se llama Boys in the Sun. ¿Sabías que existe una revista dedicada exclusivamente al estudio de la pornografía y se llama Porn Studies? La primera modelo de Playboy fue Marilyn Monroe. En la revista de Playboy, la mujer que más ha aparecido es Pamela Anderson. ¿Sabías que hay más de 255 millones de sitios pornográficos en internet? ¿Sabías que en el año 2007 Disney Channel por error transmitió un programa pornográfico en lugar de transmitir el programa para niños Manny a la obra? ¿Sabías que existe un museo dedicado exclusivamente a la pornografía y está en Barcelona? Este museo se llama el Museo del Erotismo. Una actriz porno gana entre $700 y $800 por una escena de chica con chica. Una actriz porno gana entre $900 y $1000 por escena de mujer con hombre. Una actriz porno gana entre $1200 y $2500 por una escena con dos o más hombres y va incrementando aproximadamente $200 por cada hombre adicional. Un actor porno gana entre $300 y $400 por escena. ¿Sabías que el primer autor pornográfico de la historia se llamaba Parrasio? La prostituta Teodora fue la primera modelo pornográfico de la historia al ser pintada por Parrasio en la época de Sócrates. La primera película pornográfica de la historia que se pudo distribuir de manera legal en los Estados Unidos se llamaba Mona y fue filmada en los años 70. ¿Sabías que la película pornográfica más taquillera de toda la historia se llama Deep Throat y generó tantos ingresos que muchos la comparan con el nivel de Titanic, E.T. y Blancanieves y los 7 enanitos? ¿Sabías que el actor porno Rocco Siffredi ha participado en más de 1300 películas pornográficas, teniendo relaciones sexuales con más de 4000 mujeres? ¿Sabes que la película pornográfica de El Confesionario se grabó en una iglesia cristiana? Y esto fue porque llegaron con el padre, sacerdote, y le dijeron que le alquilaban la iglesia para filmar una película. La cuestión está en que nunca le dijeron qué tipo de película era y como al padre le dieron bastante dinero, pues la rentó. Ya tiempo después se enteraron y clausuraron el lugar. Ya no se permitió dar misas ahí otra vez. En el año 2006 en España se popularizó tanto un tipo de pornografía en el cual hombres iban caminando por la calle y le pedían a mujeres aleatorias que tuvieran relaciones con ellos por dinero, que muchas mujeres ya les daba miedo que llegaran a hablarles desconocidos porque pensaban que era para esto, ¿no? Para pedirles que tuvieran videos de relaciones sexuales con ellos por medio de pagarles. ¿Sabías que el actor pornográfico John Holmes estaba tan obsesionado con su miembro que él mandó pedir con su abogado muy específicamente que cuando él falleciera lo cremaran no a él, sino a su pene en concreto, porque le daba bastante miedo
que utilizaran su miembro para algún fetiche o para guardarlo de colección. Entonces, en su trauma, él estipuló que por favor se cercioraran que quemaran su miembro. No importaba tanto él, pero su miembro, ese sí tenía que ser muy vigilado. Tú sabes que los nombres de los actores y de las actrices porno en realidad no son sus nombres verdaderos, sino que cada actor y cada actriz escoge un nombre artístico. ¿Sabías que la actriz porno Iona Staller era muy conocida por tener rumores que tenía siempre relaciones con animales? El sitio pornográfico de Pornhub en 2015 se declaró como el sitio número 1 en todo el mundo para ver pornografía. ¿Sabes cuál es la hipocresía pornográfica de los japoneses? Bueno, esta hipocresía básicamente es que ellos prohíben en los videos mostrar genitales. Sin embargo, en Japón se crean y se consumen las escenas pornográficas más denigrantes para las mujeres que existen en el mundo, donde usualmente humillan a la mujer bastante feo y la degradan. ¿Sabías que en el cine clandestino porno hay videos donde salen príncipes, sobre todo en Italia? ¿Tú sabías que Sylvester Stallone, el actor principal de la película de Rocky, era actor porno a sus 23 años? De acuerdo con una investigación del consumo de pornografía, una muy gran cantidad de los videos pornográficos que se consumen se hacen en horarios laborales. El acrónimo MILF, por sus siglas traducidas desde el inglés, significa mamá que me follaría. El término MILF se refiere a una mujer madura que mantiene un aspecto físico sexualmente atractivo. ¿Tú sabías que el 25% de los videos pornográficos en los Estados Unidos se relacionan con MILF? El género MILF nació porque hace muchos años había actrices porno, pero una vez como fueron madurando, para que no se quedaran desempleadas, abrieron esta categoría MILF, que muchas veces son de actrices porno que ya llevan muchos años en la industria pornográfica.